Yo crecí siendo una niña muy curiosa, muy inconforme y, según algunos, un poco intensa. Cada una de estas preguntas, eventualmente, fue sembrándome un interés en cosas como por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué algunas personas tienen ciertas oportunidades y otras no, por qué ciertos lugares se ven de alguna manera y otros completamente diferentes. Esa inquietud, eventualmente, fue formando mi pasión y sobre todo mi trayectoria profesional, convirtiéndome en alguien apasionada por el servicio público. Cuando veo hacia atrás en mi vida, me gusta siempre dividirla en 3 capítulos. El primero, la chispa. Siendo una niña, mis primeros años de infancia, de adolescencia, hasta que cumplí 18 años y tuve el privilegio de continuar con mis estudios y acceder a una educación superior, para mí, la pregunta de qué iba a estudiar en la universidad tenía una respuesta muy sencilla. Yo sabía que quería ser abogada porque para mí esa iba a ser la manera mediante la cual yo iba a entender a profundidad mi país y las problemáticas que se enfrentaba. Pero más allá de eso, iba a ser la manera mediante la cual yo iba a adquirir todas las herramientas y los mecanismos por los cuales yo iba a poder hacer un cambio. El segundo capítulo me gusta llamarle el terreno, que se compuso por todos mis años de universidad, al igual que mis primeras experiencias laborales, en donde pude trabajar en instituciones muy prestigiosas como las Naciones Unidas y embajadas de Honduras, y simultáneamente dedicar mi tiempo libre a las causas que más me apasionan, entre ellas organizaciones juveniles que buscan posicionar a los jóvenes como parte activa de la toma de decisiones del país. Y el tercer capítulo fue escenarios globales, que ha sido el más reciente. Tener el privilegio de representar a Honduras en el exterior, en programas o conferencias internacionales hablando acerca de mi experiencia, o ser becada en programas académicos para poder continuar formándome como profesional. En el segundo capítulo fue donde verdaderamente yo pude sembrar y sobre todo confirmar que esa era mi pasión de vida. Mi pasión de vida iba a ser servir y poner mis habilidades al servicio de Honduras. Y en el tercer capítulo pude verdaderamente entender lo bonito y lo feo de la política, las cosas buenas y las malas de lo público. Pero estos 3 capítulos me enseñaron una lección muy importante, que el servicio público se ve de diferentes maneras, que la política también nace en las comunidades y que sobre todo la democracia se construye día a día. En 2025, en Honduras afrontamos lo que fue un año electoral. Muchas personas hablábamos acerca de las elecciones ya con ilusión. No, hablábamos con desesperanza, con cansancio, incluso con enojo. Ya las conversaciones no eran acerca de ideas, propuestas o incluso de candidatos. La conversación ahora era en torno de la desconfianza. Desconfianza en las instituciones, desconfianza en la política, desconfianza en el proceso y, lo más grave aún, desconfianza en que si participar verdaderamente sirviera de algo. Yo, al igual que muchos de ustedes aquí, crecí en un país en donde las elecciones no siempre son sinónimo de ilusión o de esperanza, sino que son sinónimo de incertidumbre. Que votar sí es importante, pero no es suficiente. Y desde que estamos muy pequeños, se nos va enterrando en lo más profundo de nuestra conciencia este pensamiento y esta creencia muy peligrosa que la política es cosa de otros, de gente adulta, de gente en partidos, de gente mala o incluso gente corrupta. Y así poco a poco vamos desarrollando esta creencia de que la política no es para mí y por ende yo me mantengo al margen y me alejo de la misma. Esto yo lo viví de cerca hace un par de meses en 2025. No lo viví en titulares ni tampoco lo viví en redes sociales. Lo viví a través de un trabajo que realizamos en una organización juvenil que buscaba combatir el abstencionismo de los jóvenes al momento de las elecciones, pero más allá de eso, posicionarnos como parte activa de la toma de decisiones y del contexto sociopolítico del país. Nos afrontamos en un contexto un poco curioso, porque la juventud éramos más del 50% del electorado habilitado para votar en estas últimas elecciones. Así que, ¿cómo llegar a ellos? Pues tuvimos que ser creativos. Y no fallaba el evento, conferencia, programa o foro al cual nosotros éramos invitados durante el periodo electoral, en donde un joven se nos acercaba y nos hacía la misma pregunta.
¿para qué me voy a involucrar si nada cambia? ¿Para qué voy a salir a votar si todo sigue igual? Y a mí me ponía eso en una situación incómoda, no porque no sabía qué responderle a este joven, sino que con qué cara lo veía a los ojos y le decía que en efecto tiene razón. Unas elecciones no cambian un país. Lo que cambia un país es una ciudadanía, y una ciudadanía activa. Nos hacen creer que ser un ciudadano responsable basta con salir a votar cada 4 años, como que si la democracia y el país funcionara perfectamente por arte de magia el resto del tiempo entre una elección y la otra. Pero es que las elecciones no son la meta final, son el primer paso a la participación ciudadana. Y ahí es donde cometemos el primer error, creer que la democracia es un evento que ocurre cada 4 años, cuando en realidad la democracia es un proceso. Y como todo proceso, si no se cuida y si no se nutre, se deteriora. Yo sé que no falla, al momento de hablar de esto, que hay personas, incluso me atrevo a decir que más de alguna en la audiencia el día de hoy, que está pensando en lo mismo. Es que a mí simplemente no me interesa la política. Yo no quiero saber nada de política. Pero a la vez, esa misma persona paga impuestos, vive en una colonia afectada por la inseguridad de las maras y pandillas, está en búsqueda de un trabajo con un salario digno, tal vez no terminó sus estudios superiores o incluso tiene familiares o él o ella misma se ha sentido en la necesidad de emigrar. O todo en general, sufrir las consecuencias de vivir en un país con falta de oportunidades. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos decir que no nos interesa la política cuando la política sí se interesa con nosotros? ¿Cómo podemos decir que no nos queremos involucrar en la política cuando la política está involucrada en cada una de las áreas de nuestro diario vivir? Desde la educación que recibimos hasta el hospital que tenemos acceso, de las calles a las cuales transitamos hasta los trabajos a los cuales nosotros aplicamos. La lista sigue. El punto es que todo en la vida es político. Y ojo, yo sé que hay personas que no es que no se involucran por apatía. Sé que hay personas que no se involucran por miedo. Miedo por ser señalados, miedo a involucrarse, y la lista sigue. Y yo a esas personas les digo que una democracia no funciona en las condiciones perfectas, porque las condiciones perfectas no existen. Una democracia funciona cuando aún y cuando el panorama no sea muy claro y luzca oscuro, la ciudadanía decide trascender. Y ojo, muchas personas dicen que ellos no se van a involucrar porque se quieren mantener neutrales o mantenerse la famosa palabra apolítico. Pero en realidad, no involucrarse es ser simplemente pasivo y dejar que otros decidan por mí. Que ojo, también es una decisión y también es una decisión política. Yo no soy funcionaria pública, ni mucho menos milito en un partido político, pero aún así me gusta decir que estoy involucrada en la política. Y tal vez algunos de ustedes se están preguntando ahora, pero Giselle, ¿cómo si no cumplís con ninguno de los 2 requisitos que mencionaste anteriormente? Y es que eso es lo que voy. Para mí, la política y sobre todo el servicio público no empieza con un cargo, empieza con una decisión. Una decisión tan sencilla como poner tus habilidades al servicio de los demás. Y eso lo puedes hacer desde cualquier área, trabajo, puesto, profesión o como a mí me gusta decirlo, desde cualquier trinchera. La política es una manera de hacer servicio público y probablemente es la manera más fácil y rápida de hacerla, por las oportunidades y herramientas a las cuales uno tiene acceso mediante la misma. Pero ojo, no es la única. Y es ahí donde quiero llegar el día de hoy. El servicio público se puede visualizar de diferentes maneras. Se puede visualizar desde un ingeniero que construye calles más pensadas en el peatón que en los carros. Un peatón que probablemente sea de la tercera edad y que probablemente tenga una discapacidad. El servicio público también se ve presente en un médico que tiene que turnar probablemente 24 horas,
que no ha recibido una paga por muchas semanas por parte de un hospital público, pero que aún así se presenta porque sabe que las personas ahí dependen de sus habilidades. El servicio público también se ve presente en una maestra, que no solamente enseña contenido, sino que está inculcando y formando una nueva generación de líderes en base al pensamiento crítico, los valores y el civismo. Y también se ve presente en trabajos como los recolectores de basura, que mientras usted y yo estamos descansando en casa de noche, ellos se encargan de ir a través de nuestras comunidades a recoger los desperdicios y las basuras para que al día siguiente nosotros nos levantemos a una comunidad más bonita y más limpia. Todas estas son ejemplos de servicio público y no solamente de política. Y es ahí donde voy, que todos nosotros podemos poner nuestras habilidades al servicio de los demás. Muchas veces limitamos la culpa a que las cosas siguen igual y que el país sigue estancado a las personas que ejercen un cargo público. Y aunque ellos sí tienen la mayor responsabilidad, también nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades y deberes cívicos, que el cúmulo de esas responsabilidades, cuando cada uno de nosotros las asume, eventualmente va a tener un impacto en nuestra comunidad. Así que, si usted y yo ponemos nuestras habilidades al servicio de los demás, la comunidad va a ser impactada. Y yo sé que cuando alguien dice, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar el país, yo he sido víctima de eso, creemos que es irreal, que es difícil o que es lejano. Y la verdad, estoy de acuerdo. Una persona no es capaz de cambiar un país, ni mucho menos el mundo. Así que a mí me gusta introducir un método que yo le llamo el método del metro cuadrado. ¿Y qué es ese método? Es que yo tengo mi metro cuadrado, que son cosas y factores que sí están a mi alcance y por ende sí dependen de mí. Y el cúmulo de esos metros cuadrados eventualmente va a tener un impacto en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y, si tenemos suerte, el mundo. Así que si cada uno de nosotros asumimos nuestras responsabilidades que tenemos como ciudadanos desde el momento en que nacemos y mucho más allá cuando cumplimos 18 y 21 años que nos volvemos adultos según la ley, les prometo que el cúmulo de esos va a tener un impacto en nuestra comunidad más allá de las personas que asumen cargos públicos. Y esto yo lo viví el 30 de noviembre, el día de las elecciones, cuando vi que el servicio público se manifestó más allá de solamente las personas que estaban corriendo por un cargo de elección popular y su rostro aparecía en una papeleta. Yo fui observadora en el Instituto San Vicente de Paúl, aquí en San Pedro Sula, y vi cómo el servicio público se manifestó en pequeñas acciones de ciudadanos comprometidos con sacar adelante el país y su democracia. Lo vi cuando en este centro las únicas aulas, o la mayoría, habilitadas para votar, estaban en el segundo piso. Y eso ya de por sí generaba una barrera para aquellas personas de la tercera edad y con una discapacidad. Recuerdo el momento exacto en donde un señor en silla de ruedas dijo, si yo no puedo subir al segundo piso, pues yo no voy a votar. Y dos señores al lado de él, completamente desconocidos, se dieron la vuelta y le dijeron, señor, usted va a votar porque va a votar. Y lo cargaron en sus brazos, lo llevaron a su aula y en efecto el señor logró votar. También lo vi manifestarse en un grupo de jóvenes, incluyéndome y algunos aquí que también me acompañan, que algunas aulas no estaban rotuladas con los números de cédula para saber en qué aula me tocaba votar. Y la única manera de saberlo era ingresando al censo del Consejo Nacional Electoral en línea. Muchas personas no tenían acceso a un dispositivo o las personas de la tercera edad no entendían cómo era la cosa. Así que con un grupo de jóvenes nos paramos en una esquina del centro, hicimos una fila y ayudamos a que estas personas pudieran consultar en qué aula dentro del centro de votación les tocaba ir a votar. Esto no requiere logística, no requiere cargos, ni mucho menos protocolo. Esto lo único que requiere es tener una ciudadanía activa y sobre todo comprometida con su comunidad y con su país.
Si cada uno de nosotros asumimos esos deberes y responsabilidades y nos volvemos ciudadanos activos, la comunidad avanza. Y a veces ser un ciudadano activo no es el que grita más, es el que sabe cuándo alzar la voz. Ser un ciudadano activo tampoco requiere tener todas las respuestas. A veces basta con hacerse las preguntas correctas. Es alzar la voz frente a las injusticias, es hacer preguntas y sobre todo exigir rendición de cuentas, instituciones sólidas y transparentes, y que más de los mejores se estén dedicando a lo público para verdaderamente profesionalizar la política en nuestro país y nuestra región. Y lo más importante aquí, que ha sido algo que yo he ido aprendiendo a través de los años con mi experiencia en el servicio público y sobre todo en proyectos democráticos, es que sí, la fórmula para sacar adelante el país y proteger nuestra democracia incluye 3 elementos, 2 de los cuales se repiten muchísimo: instituciones sólidas y transparentes y funcionarios que no sean corruptos. Pero hay un tercer factor ahí que es muy importante, y ese es una ciudadanía que decide estar presente. Porque la democracia se fortalece cuando la ciudadanía decide trascender. Muchísimas gracias.